Bienvenidos. En esta ocasión nos encontramos con Raúl Serrano Sánchez. Él es escritor y además es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar del área de Letras y Estudios Culturales. Raúl Serrano es nacido en Arenillas, en la provincia del Oro. Y vamos a tener esta entrevista a propósito de que acaba de ganar un premio nacional de literatura con la novela Que te desnude el viento. Raúl, bienvenido a esta entrevista. Hola. Gracias, Fernando. Raúl, tenemos nosotros una relación desde hace algún tiempo, compartimos novelas, intercambiamos libros, opiniones sobre autores. Todo el tiempo te topas con gente que comparte sus lecturas, sus opiniones. ¿Qué tan frecuentes se producen estos encuentros? Y como escritor, ¿qué te deja este tipo de experiencia? Sí, sin duda que es muy grato y creo que por eso es muy interesante el ámbito de la academia, porque de alguna forma es como tener un espacio en el que siempre estás en diálogo con un interlocutor que está como involucrado en lo que es de pronto tus intereses, ¿no? Y que también son los de él. Entonces, tú lo has ilustrado muy bien en nuestro caso, siempre contigo, como con otros amigos, estudiantes, colegas, lectores, lectoras, no necesariamente que están haciendo estudios formales, pero que por alguna razón siempre como que la universidad es un ámbito en el que se permite estos encuentros, ¿no? Son posibles estos encuentros, ¿no? Yo creo que ese es un diálogo interesante porque además fuera también de la universidad es factible, con amigos, con vecinos, personas que de pronto tienen intereses lectores que resultan ser también muy interesantes, ¿no? Y sí, sin duda, para mí creo que eso es un diálogo que resulta enriquecedor, ¿no? De manera cotidiana, porque a veces te enteras de ciertos autores como ha pasado contigo cuando me has dicho lo que estás leyendo y yo te respondo y digo, qué interesante esa novela, no la he leído. El caso, por ejemplo, de El amante bilingüe, cuando me prestaste de Marcé, que me parece una novela excelente. Además, Marcé es uno de los grandes narradores españoles de estos últimos tiempos, ¿no? Así que, sin duda, es una experiencia, un diálogo bastante interesante ese, ¿no? Hablemos sobre el premio que acabas de recibir, que estamos seguros no será el último y tampoco es el primero. Que te oigan los dioses. Se trata del Concurso Nacional de Literatura Ángel Felicísimo Rojas, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas. La novela se llama Que te desnude el viento. ¿Qué significado tiene para ti este premio? Y cuéntanos un poco de la novela. Bueno, mira, lo del premio. Primero, yo creo que sin duda siempre será, es obvio esto, un estímulo para cualquier autor o autora, pero a la vez recuerdo unas palabras del maestro Rafael Díaz y Casa, que alguna vez él comentaba diciendo que lo interesante es que un autor obtenga un premio, es que sin duda va a tener cómo comprarse más tiempo para dedicarlo a su proyecto de escritura. Yo creo que tal vez ahí resida la función de los premios, ¿no? Porque sin duda, además de ser el estímulo que esto significa, le va a permitir a un autor de pronto poder disponer de un tiempo que por lo general en nuestro medio siempre termina a ser por demasiado esquivo, ¿no? Vivimos en una sociedad donde lamentablemente lo que es la práctica del arte, de la literatura, la gente no vive de ella, ¿no? Es una pasión, yo sí creo que es una pasión que demanda y que se impone, pero que a la vez demanda un tiempo que los autores, en tantos seres mortales, no lo tienen, entonces tienen que reinventarlo, ¿no? Porque cada quien trabaja, tiene diversos oficios, ¿no? Pero cuando esa pasión es legítima, sin duda ese autor o autora hará todo por cumplirla, porque el rato que no lo cumpla, sin duda yo creo que esa persona se sentirá el hombre y la mujer más desdichada de esta tierra, ¿no? Sobre la segunda parte de tu pregunta, mira, yo creo que un autor siempre tiene una perspectiva respecto a la historia que ha escrito, ¿no? Entonces,
yo creo que ponerse a dar como detalles de esa historia me resulta esto muy parecido a lo que ocurría en el cine con los amigos, que te adelantaban los detalles, las claves de la película que uno estaba viendo por primera vez y que te la arruinaban, ¿no? Entonces uno no sabía cómo callarlos además, ¿no? Entonces yo creo que algo parecido sucede, ¿no? Yo creo que esa más bien se la dejo esa tarea a los lectores hipotéticos del texto y que ellos tengan la posibilidad de ir como descifrando esta propuesta, ¿no? Esta historia. Listo, dejaremos entonces tarea a los lectores. Vamos a analizar un poco tu obra. Tenemos cuentos como Lo que ayer parecía nuestro, Los días enanos, más bien novelas, ¿no? Las mujeres están locas por mí, Catálogos de ilusiones, entre otros. ¿Cuáles son los temas que te atraen a la hora de escribir? ¿Cómo defines tu estilo? Sí, bueno, sí, yo creo que los temas siempre bueno, algunos escritores lo han dicho con mucha certeza respecto a los temas, que estos un autor no los está buscando, sino que se te imponen, ¿no? Y yo creo que eso ocurre siempre y que son temas que tienen que ver en gran medida, por un lado, con la memoria, porque de pronto te encuentras con fantasmas de la infancia, ¿no? De esa infancia que de pronto la viviste y que fue muy significativa en recuerdos, en personajes, en historias que compartiste con tus parientes, con tus hermanos, los tíos, la vecindad, los amigos del colegio, de la escuela, del colegio. Yo creo que esa es una gran cantera donde sin duda hay una serie de claves, de códigos que luego van a irse metamorfoseando, ¿no? Van a irse transformando conforme la vida pasa y que en un momento dado adquieren otro sentido y que en ese momento también se encuentran o convergen con otras experiencias que ya no son necesariamente o de manera muy particular de un autor, sino que ahí también se dan cita a lo que son las experiencias del otro, ¿no? O de la otra edad, o de aquellos con quienes tú en un momento dado te encuentras o reencuentras. Y yo creo que eso hace que se vayan constituyendo temas como, por ejemplo, lo que significa la relación de las parejas, ¿no? En unos tiempos como los nuestros, cómo se reformula la idea de estas relaciones, la noción del amor, de la soledad, por ejemplo. También tiene que ver esto con lo que se llaman las opciones de vida de la gente, ¿no? Porque las historias también se construyen a partir de lo que otros te cuentan, ¿no? O lo que incluso sin uno querer termina por escuchar, ¿no? Y eso también es muy interesante. Por eso a mí me agrada mucho andar en el transporte público, por ejemplo, ¿no? El Metrobús en Quito, porque uno le toma el pulso a la ciudad, pero a la vez entras como a ser parte de esta cotidianidad en la que se van tejiendo fragmentos, ¿no? Diversos elementos de historias plurales, ¿no? Entonces sí, yo creo que esos son los temas que me interesan y que también tienen que ver con un tema que me parece muy interesante siempre, esta idea de la gente que habita una vida dentro de lo que decía Pablo Palacio, el cubo. Él decía, el cubo como una metáfora de la sociedad, de tu tiempo, pero a la vez incluso del propio cuerpo, del sujeto, ¿no? Y cómo dentro de este cubo que tiene una diversidad de significados, esas personas no pueden encontrarse o cuando se encuentran ocurre que se sienten o se reconocen demasiado extraños, ¿no? Consigo mismos, ¿no? No digamos frente a los otros, ¿no? Ya. Ahora analicemos también una larga producción ensayística que has tenido. Destacan libros ediciones de libros como Pedro Jorge Vera, Los amigos y los años, antología básica del cuento ecuatoriano. Tenemos también la narrativa de vanguardia de Humberto Salvador, sin dejar también el hecho de que eres parte del comité editorial de la revista Quipus, que se edita aquí en la Universidad Andina.
¿Qué intereses escondidos hay detrás de esa producción ensayística? Sí, sin duda yo creo que me parece muy acertada esta idea de los intereses escondidos, porque yo creo que eh, siempre es como la idea de proponerte una serie de preguntas que tienen que ver con esta posibilidad de desentrañar aquello que resulta o que está en la sombra y que de pronto el ensayo, yo creo que es uno de los espacios y uno de los géneros que permiten desarrollar todas estas reflexiones y dar rienda suelta sobre todo a nuevas interrogantes, pero a la vez arriesgar, de pronto apostar por unas lecturas, ¿verdad?, que te están acosando, que te están de pronto perturbando respecto a ciertos temas de nuestra literatura, por ejemplo, o autores a la vez, ¿no?, como es el caso de Pedro Jorge Vera y su correspondencia, que es un tema que me interesa mucho, o no solo la correspondencia de él, ¿no?, sino de otros autores nuestros, pero a la vez como lo que pasa con la obra vanguardista de un escritor que fue un excluido de ese proceso de la vanguardia ecuatoriana y latinoamericana, que es el caso de Humberto Salvador, entre los años 20 y 30, ¿no?, quien con su obra, que resulta desconcertante, ¿no?, su obra de vanguardia, pone en evidencia lo complejo, pero a la vez lo paradójico que significó ese proceso, ¿no?, en el que aparentemente siempre se ubicaba a Pablo Palacio como una especie de solitario, ¿no?, y lo cual no era verdad, porque nunca estuvo solo Palacio, estuvo toda la generación del 30, que todos son parte de ese movimiento de la vanguardia, ¿no? Entre eso están el mismo Humberto Salvador, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el ensayo es un género que admite todas estas posibilidades, ¿no? Entonces, es un género que me fascina, que me agrada mucho como tal, ¿no? Perdona que hable en primera persona. Tuve una experiencia hace pocos días de un colega periodista chileno que me decía que iba a venir al Ecuador y que le recomiende un lector ecuatoriano. Para la gente para la generación de lectores que somos después de la década de los 70, de los 80, cuando el país empieza a, a urbanizarse, cuando ya el campo se abandona, precisamente hay autores como los de la generación del 30, del Jorge Casa, José de la Cuadra, que nos resulta un poco lejanos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el ejercicio de decir un autor representativo del Ecuador contemporáneo? Mira, yo creo que tenemos muy buenos autores contemporáneos, ¿no? Si hablamos o concebimos la idea de lo contemporáneo como aquello que sin duda significa una presencia que no ha perdido vigencia y que está en diálogo en términos absolutamente, como diría Rimbaud, modernos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, mira, es imposible pasar por alto una generación fundamental en la literatura, en lo que es nuestra literatura, en el caso de Ecuador como de América Latina, que es la generación del 30. Entonces yo sí creo que de esa generación hay autores absolutamente contemporáneos, como Palacio, por ejemplo, los mismos los que se van. No pasemos por alto que este libro, editado en el 1930, tiene 3 autores, Enrique Gil Gilbert, Joaquín Gallegos Lara y Demetrio Aguilera Malta, y los 3 eran estudiantes, estaban terminando el colegio cuando publicaron este libro que sin duda marcó una frontera en nuestra literatura y que aún gravita, y que sus autores son contemporáneos. El mismo José de la Cuadra es un referente central en nuestra literatura, como lo es Jorge Casa. La obra de Casa incluso puede ser una obra muy discutible, ¿no? Incluso en un escenario como actual, ¿no? Pero sin duda no se puede pasar por alto, ¿no? Como una gran novela como Don Goyo, de Demetrio Aguilera, como la obra de Alfredo Pareja Díez Canseco. Mira, una novela como El Muelle es uno de los textos más logrados del realismo social, igual que el mismo Ángel F. Rojas, ¿no? Novelas como El Éxodo de Yangana, una novela absolutamente contemporánea, ¿no?
o el mismo Humberto Salvador con un texto como En la ciudad he perdido, una novela, ¿no? Entonces, sin duda son contemporáneos y que no se los puede pasar por alto. Ya al lado de ellos se puede añadir a otros, ¿no? De generaciones posteriores, el caso, mira, el mismo Pedro Jorge Vera o de César Dávila Andrade, y no digamos los autores que publican en los 60, ¿no? Como Juan Andrade Heyman o Miguel Donoso Pareja, por ejemplo, ¿no? Y luego la generación de los 70, donde hay autores como, que conocemos como Raúl Pérez Torres, Iván Ewes, Eliezer Cárdenas, Carlos Carrión, Jorge Velasco Mackenzie, Carlos Béjar Portilla, hasta llegar ahora a autores como Willo Roales, por ejemplo, ¿no? O Galo Galarza, e incluso autores pronto más jóvenes, ¿no? Pero que sí, yo creo que esta idea de lo contemporáneo está atravesada por esta noción también, ¿no? Ya. Hay algo que me causa mucho interés, es valga la redundancia, tu interés por ciertos personajes que son íconos de la escultura, en un caso ecuatoriana, como es este libro Rondando a JJ sobre Julio Jaramillo, y en el otro caso un ícono, una diva del cine mundial, como es el caso de Solo ella se llama Marilyn Monroe. ¿Qué te atrae de esto? Y además tampoco me puedo olvidar del póster que tienes ahí de los Beatles en tu oficina, ¿no? Entonces, ¿por qué este interés de analizar estas figuras que estarían desde el punto de vista tradicional medias lejanas a la literatura, ¿no? Sí, sin duda, pero que, mira, yo creo que eso obedece a lo que te comentaba antes, ¿no? La idea de que en tu pasado, que es tu infancia, tu adolescencia, hay presencias que resultan ser, yo creo que claves, ¿no? Y que son imborrables. Pues yo estaba en camino a mi adolescencia cuando conocí a Marilyn, y fue gracias al cine de mi pueblo, en Arenillas, en la frontera, en la provincia del Oro, y el cine de mi pueblo era un lugar que era una especie de cámara de, parecía un horno, ¿no? Realmente era un horno, un horno gigante donde había cientos de murciélagos que adornaban la pantalla gigante, además que convirtieron la pantalla en un cuadro abstracto, parecía un cuadro de Jackson Pollock eso, ¿no? Con todos los aletazos y lo que desprenden los murciélagos, ¿no? Además no te asombre porque estabas en el cine muy concentrado y no sabías cuándo de pronto tenías al lado tuyo si una mariposa tan gigante o te visitaba un murciélago, ¿no? Entonces fue ahí que yo descubrí a Marilyn y sin duda fue una revelación, ¿no? Y empezó a construirse como este mito, ¿no? Este misterio. No me lo construyeron, o sea, eso quisiera como explicar, ¿no? No es que accedí al mito porque otro me lo construyó a través de todo el aparataje que Hollywood manejó incluso en contra de Marilyn, ¿no? Claro. Porque estos fueron unos infames, ¿no? Entonces, claro, es la rubia quisieron pintarla, claro, la como, mujer. así es, hacer la idea de que era una rubia bobalicona, intrascendente, ¿no? Y ella les dio duro porque les demostró lo que realmente era, que era una gran artista, que es una gran artista y un ser humano realmente impresionante, ¿no? Y una mujer que supo apostar por muchas cosas, ¿no? Una verdad muy valiente además, Marilyn, ¿no? Entonces yo creo que ese mito lo empecé a construir, o sea, se empezó a meter en mi memoria, igual que el JJ, pero desde otro plano y en otra dimensión, porque en mi pueblo estábamos rodeados de cuarteles, pero a la vez de salones o de bares, ¿no? Donde se escuchaba JJ día y noche, ahí no había ley, o sea, no había horario para que se prohíba JJ a buena hora. El problema era más bien de una especie de una sobrecarga, de un moralismo terrible, burgués y pequeño burgués, porque se creía que JJ era el cantante de los burdeles, de los salones, y por tanto a quien oía a JJ eran los réprobos del paraíso, los condenados, ¿no? Entonces la gente viene entre comillas, ¿no? O ahora que está de moda este término de los chicos de las buenas familias, que
que demuestran lamentablemente lo que eso significa en esa contradicción, ¿no? También nuestra sociedad, Sí, esa doble moral además, ¿no? Entonces era como una visión condenatoria contra JJ, cuya voz yo me acostaba escuchándolo y me despertaba escuchando a JJ, mientras iba incluso rumbo a la escuela, lo escuchaba en los salones, ¿no? Porque a veces seguían sonando hasta las 7, 8 de la mañana. El otro día los bohemios continuaban en sus intensas tareas, ¿no? Ahí, entonces, eso como que empezó a ser parte de esta memoria, ¿no? Entonces, un momento cuando te das cuenta, han pasado los años, esos símbolos, esas presencias han tomado otro significado, ¿no? En tu vida. Entonces, estos tributos estaban orientados a eso, ¿no? Y a saber que tan importante en la vida de una persona puede ser Marilyn, por ejemplo, como un símbolo de la cultura, yo diría de la contracultura, en este caso norteamericana, como lo puede ser JJ como un referente clave y fundamental de la cultura popular ecuatoriana, ¿no? Además, es interesante, mira, cómo JJ deconstruye toda esa noción respecto a la idea de lo popular, ¿no? Porque de lo popular y de la alta cultura, en el sentido de que ya en un momento dado JJ borró esa frontera, porque ahora la cultura ecuatoriana es JJ, y que esa cultura sin JJ está incompleta, y por tanto ya no se habla solo de un JJ en función de que represente lo popular, no, representa toda la complejidad de lo que somos en ese plano, ¿no? Entonces eso me parece una cosa muy interesante, ¿no? Muy desconcertante, encarnada en un personaje como JJ, ¿no? Cuya vida de por sí resulta ser realmente muy seductora, porque tiene unos rasgos impresionantes en términos de todo lo que esto implica. Además, hay algo en estas vidas, ¿no? En esta mujer extraordinaria como Marilyn y en un hombre y un artista como JJ. Esta idea de que ellos asumieron sus vidas como artistas con una convicción y con una pasión exclusiva y siempre fueron auténticos, ¿no? Eso yo creo que eso es como muy revelador en esta. ¿Tendremos en el futuro algún libro sobre los Beatles, entonces? Ahora que estás hablando de los Beatles, sí, sin duda. Algo parecido también me va a pasar con los Beatles, ¿no? No necesariamente de pronto fue en la infancia ni en la adolescencia, ¿no? Sino un poco más adelante, ¿no? Y que sin duda igual son un grupo cuya música, cuya propuesta artística siempre termina siendo por lo que alguien dijo alguna vez. Ellos reencarnan la nueva música clásica, ¿no? Ya, claro. Para terminar, no todo ha sido escribir para ti, y me refiero al tema de la docencia. También te has preocupado por el incentivo al estudio de la lectura, con novedosas propuestas que se han plasmado aquí en la universidad, como es el caso del curso abierto que año a año se produce aquí, se edita aquí en la Universidad Andina. ¿Qué significado tiene esto? Mira, eso viene de la mano también del taller de literatura que coordino acá en el área de letras y estudios culturales, que ya vamos para los 6 años, y que ha sido muy revelador, muy interesante esta práctica, ¿no? Por un lado, lo del curso abierto es un espacio que sin duda está llamado a convocar a las personas que están interesadas de su condición lectora, ¿no? Porque ahí la mecánica es muy diferente a lo que son los estudios académicos regulares. Entonces, lo que ahí cuenta mucho es la pasión que las personas le imprimen a esa condición como tal de lectores, ¿no? Y la propuesta nuestra siempre tiene que ver con temas que por un lado revisan la tradición literaria de Ecuador, de la región andina y de América Latina, en diálogo siempre con lo que son las literaturas de otras geografías, ¿no? Ya sea las literaturas europeas o la tradición norteamericana, ¿no? De varios momentos históricos. Y
y sí, yo creo que eso ha tenido un gran eco siempre. El curso, en el curso siempre están llegando maestros, lectores, como digo, lectoras, que se involucran desde esa posibilidad, ¿no? De un poco, mejor dicho, legitimando básicamente y de manera central, mejor dicho, su condición de lectores y lectoras, ¿no? Porque el curso está diseñado como para estimular eso, ¿no? Y profundizar las expectativas, profundizar las inquietudes que estos lectores y lectoras de pronto tienen, ¿no? Entonces es como generar ese encuentro. El taller de literatura es más bien más particular porque está orientado a personas que ejercen la escritura, ¿no? Que tienen como pasión central escribir, hacer literatura de creación, trabajar escritura de creación, ¿no? Por tanto, que tienen a la literatura, ya sea desde la poesía o la narrativa, yo diría de manera como muy particular está el cuento, ¿no? Como una pasión, ¿no? Vital en sus vidas, ¿no? Entonces, el taller es como que trata desde las experiencias obtenidas a través de las propuestas de un maestro como Miguel Donoso Pareja, que son las que manejamos en el taller, lograr que estas personas puedan tener ciertos instrumental, cierta experiencia, enriquecerla que ya de alguna manera tienen en el espacio, en el ámbito del taller, ¿no? Entonces, está concebido ese taller como un espacio para concentrarse exclusivamente en la escritura, ¿no? No es un taller de teoría literaria ni cosa por el estilo, ¿no? Quizás la teoría, como la crítica literaria, de alguna forma se desarrollan en la práctica del taller, ¿no? En el momento en que se produce, por ejemplo, el análisis de los textos de los participantes, ¿no? En el taller. Listo, Raúl, siempre será hablar de literatura en un espacio tan corto, es un poco frustrante, pero sabemos que esta no va a ser la última entrevista que te haremos, así que, y en la que además participas, porque tú también has estado como entrevistador en este espacio, ¿no? Sí, es muy grato. Ajá. Así que te agradecemos, te felicitamos por este premio. Vale, muchas gracias, Fernando. Muy grato siempre conversar contigo y sobre estos temas.